Bueno, ¿cómo uno empieza a estudiar la palabra del Señor? ¿Y qué sistema debe ser oportuno para ir línea tras línea, renglón tras renglón, versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, libro tras libro, y cómo poder inyectarnos del conocimiento y saturarnos de la palabra de Dios a través de la vida? Obviamente sabemos que la Biblia es un compendio de 66 libros, fue escrita en aproximadamente 1500 años, más de 40 escritores, y sin embargo con todo eso, la Biblia tiene una armonía precisa, singular. No hay ninguna discordia en lo que es la Biblia. La Biblia tiene su concordancia perfecta porque fue inspirada por el Espíritu de Dios. Hoy estamos estudiando sobre qué es nuestra lección, de qué se trata. Bueno, me gustaría que entendiéramos con preguntas. ¿Cuáles son los objetivos que queremos alcanzar en esta noche, en esta lección? En cuanto a lo que es tratar de estudiar la palabra del Señor y tener procedimientos básicos para el estudio sistemático. Entonces, lo primero que tenemos que entender es una pregunta que nos vamos a hacer. ¿Por qué es importante el estudio sistemático? A través del estudio de hoy se lo va a descubrir el por qué. A la segunda pregunta, ¿por qué es tan vital la correcta interpretación? Que justamente hermenéutica es la ciencia y el arte de la buena y eficaz interpretación de lo que es la palabra de Dios. Y la tercera pregunta es, ¿qué procedimientos básicos nos ayudan para tener un estudio efectivo? ¿Qué procedimientos básicos? Porque a veces calculamos nosotros que solamente los pastores y las personas que van a seminario y personas que tienen títulos y conocimiento, y no, Dios la hizo tan precisa, tan profunda, que la puede leer una persona sencilla y simple, como los que están alrededor de Jesucristo. La gran mayoría eran pescadores, y entre esos también más adelante habían dos como médicos y contadores de impuestos y demás, pero había gente muy sencilla alrededor de Jesús al principio, y obviamente después vino ese gran teólogo, el apóstol Pablo. Más adelante, después de la resurrección de Jesucristo, tuvo un encuentro con Jesús y vino y marcó la historia a través de identificarnos con conceptos muy preciosos de lo que es la iglesia en términos generales. Entonces, ¿por qué es tan importante que tú y yo nos dediquemos a aprender la palabra y a estudiarla y meditar en ella y discernir y escudriñar la palabra de Dios? Porque la palabra nos dice misma que es viva y eficaz, y que la palabra de Dios no regresa a él vacía. También la palabra nos enseña la importancia, como Pablo le decía a Timoteo, como él enseñaba a Timoteo y le advertía a Timoteo, la importancia de estudiar la palabra de Dios. Sí. Y de que en la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. O sea que Timoteo desde muy pequeñito era instruido justo por su abuelita y su mamá. Y dice algo que tienen que hacer las madres de hoy: no permitir que solamente la iglesia enseñe, sino que ustedes enseñen. Ahí la educación la dan los padres y las enseñanzas se dan en las escuelas, pero usted es el que educa. Y desde la niñez ha sido las Sagradas Escrituras, sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, la cual es en Cristo Jesús. Y toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, observando nosotros la razón y el particular de propósito, vemos lo clave y lo importante que es estudiar sistemáticamente la palabra de Dios. Con cuidado, con paciencia, con cautela, saborear versículo tras versículo, línea tras línea, texto sobre texto, y encontrar capítulo sobre capítulo, eventual libro tras libro. Bien, entonces, ¿a qué nos lleva a nosotros hoy algo práctico? La razón, nuestra audiencia, hay personas aquí que no son seminaristas, unos sí están en seminarios, y sin embargo, aún ahí hay pastores, pero es lindo repasar herramientas que nos sirven a nosotros con respecto al estudio de la palabra de Dios. Entonces hay 5 procedimientos sencillos para toda persona
que quiera estudiar la palabra del Señor de una manera sistemática, no algo al azar, no algo a la carrera, no algo que, hoy háblame Dios, y abro la Biblia en una página y leo 3 versículos y ya me voy. No. Lo lindo de estudiar algo sistemático es que usted empieza en orden. Si es un libro, en orden. Si es un capítulo, en orden. ¿Qué es el texto y qué es el contexto? Entonces, al observar lo primero, lo segundo es escuchar. Y vamos a entender cada concepto, vamos a ir despacio en cada concepto, escuchar. Es tan importante cuando leemos la palabra del Señor entender que me voy a referir hoy en el escuchar. Y también, obviamente, después de que uno observe, que uno escuche, es el entender. Tenemos que tener entendimiento en la palabra de Dios. Y entre más conozca usted el autor, más entendimiento va a entender. Porque entre más se empape del Espíritu Santo y se llene del Espíritu Santo, va a entender más la palabra, porque Él es el autor de todos los autores que escribieron la Biblia. Entonces, es el entender. Y después del entender, algo muy importante, que cuando lo entiende, entonces ya puedes tener un discernimiento en cómo interpretar lo que leíste. Y así, si tienes un buen entendimiento cómo interpretar, entonces viene el punto final de la enseñanza, del método sistemático de aprender a estudiar la palabra, y tiene que ver con la aplicación. Porque la aplicación es la suma de todo. Podemos observar, podemos escuchar, podemos hasta entender, hasta poder interpretar. Pero si no aplicamos, en cero quedamos. Entonces la aplicación es lo máximo. Y por eso Dios envía su palabra para que la apliquemos, para que crezcamos, para que podamos ser productivos y fructíferos nosotros los creyentes de Jesucristo. Entonces, vamos a mirar el primer punto, es el punto de observar. La importancia de estar nosotros atentos y observar y mirar el texto. Y cómo ese texto se enhebra con el contexto de lo que está antes y después. A no ser que sea al comienzo un capítulo, por lo regular siempre cuando usted encuentra un texto que le atrae la atención, ese texto tiene algo antes y va a tener algo posterior. Entonces, cuando hacemos una observación, hay preguntas que tenemos que hacer. Hay 3 en generales. La primera es, ¿qué es lo que dice el texto? Estamos hablando de la gramática, de las palabras que está diciendo, y tenemos que elegir qué es lo que está diciendo. ¿Qué es el mensaje que estoy observando y qué es lo que estoy llegando a ver a través de ese mensaje? Y sobre todo, cuando observo lo que dice el texto y cuando pregunto qué es lo que estoy viendo, llego a otro punto general que es muy crítico, y es ¿qué pensamientos me llegan a mí? ¿Cómo puedo identificar los pensamientos que me llegan a mí cuando estoy sinceramente, ojo, concentrado? No estoy leyendo la Biblia y texteando al tiempo, leyendo la Biblia y youtubeando o facebookeando, sino que estoy saturado y concentrado y enfocado en la lectura bíblica, sin ruidos y sin que haya por allá ningún tipo de piticos ni ruidos extraños que estén pasando. Entonces, es tan importante qué pensamientos identifico. Entonces, hablando de pensamientos, ¿cuáles son los pensamientos tan importantes que vienen a través del conocimiento y del estudio de la palabra? Entonces, yo voy a enfocar en lo que dice el texto. Note lo que dice el texto y no dice. Vamos a descubrir algunas veces cosas que se han pasado por tradición, que no están en la Biblia, pero las seguimos haciendo, creyendo, porque creemos, porque se repite y se repite, como vamos a ver en las escrituras en unos momentos. Y entonces estamos viendo algo que no existió, pero ya lo agregamos. Y entonces, ¿quién fue el que primero hizo una interpretación de la Biblia? ¿Quién interpretó la Biblia? ¿Quién fue el primer intérprete de la Biblia? Silencio. Satanás. Cuando Eva dijo, Dios nos dijo esto, dijo, ¿es que ha dicho Dios? Y movió la interpretación de él. ¿Ve lo importante? Y el cuidado que tenemos nosotros cuando interpretamos la Biblia, qué dice y qué no dice. Hay que identificar el lenguaje,
lo que es la parte gramática, también entender el contexto histórico, y en cuanto a las palabras tenemos que entender estructura, la atmósfera que se dio en ese momento, algo que escribió el profeta Jeremías. Quizá en nuestros días no podemos entender por cosas que no vemos en este momento, pero Jeremías escribió un lenguaje fuerte y duro en su libro de Jeremías, y también lamentaciones por el pecado que existía en el pueblo y el dolor que fue afectado al pueblo por caer en cautiverio por ese pecado. También está la parte de la forma. ¿Qué tipo de texto estoy leyendo? Lo que estoy leyendo es algo figurativo, es algo histórico o es algo literal o una mezcla. Un ejemplo, cuando Jesús partió el pan y bebió la copa, les dijo a sus discípulos: haz esto cada vez que se acuerden de mí. Y dijo Jesús algo muy fuerte. Él dijo: este es mi cuerpo que es dado por vosotros, y esta copa es la sangre que derramaré por vosotros. Bebé y comé de mi cuerpo y bebé de mi sangre. Entonces, vemos nosotros que Jesús no está invitando de ninguna manera a canibalismo. No estaba pidiendo que lo empezaran a morder a él. De un lenguaje figurativo de lo que iba a pasar en la cruz. Entonces tenemos que tener cuidado que cuando tenemos una interpretación tenemos que mirar la parte, la forma, la estructura, cuánto porción es literal y cuánto es figurativa. Muy importante de entender esto, porque es donde muchas personas malinterpretan la palabra del Señor. Hoy van a aprender cosas bien interesantes de cómo esos métodos son tan prácticos. Ahora, ¿qué debemos evitar cuando leemos? Cuando leemos, fíjese los detalles. Mire que Dios está en los detalles. Fíjense en los detalles de lo que está escrito. Evite, porque a veces nos escapamos detalles. Y a veces el que lee consensudamente y está leyendo y descubre detalles especiales que ha asombrado de la profundidad de la palabra de Dios. También evite conclusiones erróneas. Si usted no ha leído todo el texto, no se vaya pensando en algo que todavía no ha terminado de ser dicho. Y puede caer en la trampa por leer nomás una porción, ir corriendo, pensar algo y llegar a una conclusión inadecuada. Y otra cosa que es tan grave para el intérprete de la palabra de Dios es tener suposiciones ligeras. Entonces debe ser esto. Entonces yo creo. Y eso tiene que ser evitado para que podamos nosotros conducirnos a un buen estudio. Vamos a ver, por ejemplo, una ilustración, la visita a los magos. Noten, ahí dice magos. ¿Qué nos enseñan a nosotros? Los reyes magos, pero ahí son magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. Entonces, ¿por qué eventualmente le pusimos nombres a esos magos? Y los numeramos como 3. Los numeramos como 3. ¿Por qué? Continuemos con el resto de la historia. Leyendo a través de la historia, sucede lo siguiente, dice: y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, ya no estaba en el pesebre. ¿Dónde estaba? Ya en la casa, estaba adentro, ya no estaba en el garaje, sino estaba ya en el aposento. Entonces, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. De ahí sacaron 3 reyes magos por los regalos.
Y todo el tiempo, yo he escuchado hasta iglesias cristianas, no estoy hablando de otra, simplemente he escuchado iglesias cristianas que están en ciertos sectores de ciertos países caribeños que tienen fe en los 3 magos y esperan que lleguen los 3 magos después de la Navidad. Por eso no le pasaron suficientes regalos en Navidad, entonces esperan a los 3 magos. Una interpretación equivocada nos lleva a una aplicación errónea. Así de sencillo. Entonces, miren lo que sigue. Entonces, cuando usted lee, hay sugerencias que a través de mis estudios personales y a través de otras personas que estudian la Biblia, mezclé algunos de los pensamientos en cuanto a sugerencias a leer. Número 1, ore. Tenga una actitud de investigador. Haga cuenta que usted se puso ese gorro de detective y esa lupa para empezar a mirar. Y a Dios no le va a preocupar eso. Él lo invita a hacer eso. A que tú disciernas y busques de la palabra. Jesús siempre a los fariseos y a los saduceos y a los escribas, siempre que lo querían retar, Él los retaba a que estudiaran apropiadamente la palabra. Entonces, ore. Lea con cuidado. Tenga un deseo de estudiar con cuidado. Saboree la palabra. No corra. Algunos leen la palabra como religiosamente. Si leo me va a ir bien. No. Si aplicas te va a ir bien. Entonces, no vea la palabra de Dios como un símbolo, un fetiche. Como un agüero. Yo he estado en lugares donde las personas tienen unas Biblias grandísimas, hermosas, con hojas de oro y todas esas cosas a la entrada de su casa. He estado en casas así, especialmente en Sudamérica. Y a la entrada la abren en el Salmo 91. Pero usted pasa por esa Biblia, está llena de polvo. Es un adorno. Entonces, cuando tú lees, no solamente ore, lea con cuidado, mire la precisión textual, mire con precisión qué es lo que de verdad está diciendo la palabra. Repase, en otras palabras, repita, vuelve y léalo, y vuelve y léalo, y vuelve y léalo. Es tanta bendición cuando usted rumea en la palabra de Dios. Repase. Pregúntese e investigue. Siempre tenga preguntas. Yo te voy a decir qué tipo de preguntas usted puede hacer cuando lee. Sea paciente, no corra el estudio de la palabra del Señor, no lo corra. Pide asistencia del Espíritu Santo. Terminamos con la oración y siempre pida en cada de estas porciones asistencia al Espíritu Santo, ilumíname. No puedes pedir Espíritu Santo, revélame, porque ya la revelación fue dada. A Moisés, a Daniel, a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, a todos los que escribieron la palabra de Dios, a Pablo y a Pedro, ya fue revelado. Entonces uno puede pedir revelación, sino puede pedir es iluminación. Que se prenda la lámpara de tu corazón para que la estudie conforme a lo que ella dice. Entonces, Hechos nos muestra otra ilustración. Hechos 17:11. Esto es en Tesalónica, algo está pasando. Allí está Pablo predicando la palabra y dice, y estos, está hablando de judíos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. ¿Qué hacían esta gente? Escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso debe ser todo creyente que va a la iglesia, por bueno que sea el pastor, por la eminencia que tenga, los títulos que tenga, los PhDs que tenga el seminario. Es importante que todo creyente verifique, escuche y verifique y ve si lo que está diciendo si es respaldado por ese versículo o no lo es, o lo está usando para sus propios deseos. Puede pasar. Aún al mejor panadero se le puede quemar el pan. Entonces, a través de ese estudio dice, y así creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción.
y no pocos hombres. Allí empezaron a escuchar a Pablo y verificar que lo que decía Pablo era correcto. Entonces, otro punto, y este es algo muy hermoso que los invito a mis amigos que están escuchando, y es justamente en toda comunicación 50% es de hablar y 50% es escuchar. Más o menos se dice así, comunicaciones entre hombres y mujeres mujeres con mujeres y hombres con hombres, relaciones humanas, más o menos. Pero la realidad es que el escuchar determina aún más del que decir. Hay que escuchar lo que dice la palabra. Y entonces, ¿cómo sucede eso cuando estás leyendo? Bueno, vamos a mirar lo que dice la Escritura. Dice en Romanos 10, 16 al 17, dice, mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, pues eso es Isaías 53, ¿quién ha creado nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, va a encontrarse usted muchas veces que está leyendo en silencio. Y eso es muy bueno, porque el silencio nos ayuda a concentrar, nos ayuda a dirigir el enfoque donde estamos y que estamos leyendo. Pero también procure cuando esté leyendo entender esta palabra que le digo yo, escuchar. Este tercer punto, el punto de escuchar. ¿Qué viene a relucir eso? Que cuando usted procure escuchar, si es posible, lea el texto en voz alta. Especialmente si está en su privacidad, de su estudio, de su casa. Un lugar que no lo motiva a que leas en el baño. Deje el baño para sus selfies, pero la Biblia se lee en un lugar adecuado. Si está leyendo en silencio, cometí un error ahí, ortográfico. Si lee, faltó una vez, si lee en silencio, escuche en el corazón de su alma. Escuche en el corazón de su alma. Si está leyendo, permita que el corazón empiece a ser motivado por lo que está viendo. Y si no entiende una palabra, busca el significado. Ahí googleé y busca el significado. No sé qué es entendimiento, especialmente con las herramientas que tenemos hoy, la tecnología tan avanzada, es rápido. Usted nomás pone la palabra y de inmediato viene a respuesta. Cuarto punto es el punto de entender. Fuimos de la observación al escuchar, ahora vamos al entender. Ahora, el entender es muy importante, ¿por qué? Porque allí es cuando usted está tomando ya notas y saca cómo escribir esas notas y se hacen las 6 preguntas que tiene casi todo idioma, las 6 preguntas que hay cuando usted está estudiando un texto. ¿Cuáles son? Bueno, fácil de reconocer. El qué, quién, dónde, cuándo, cómo. Y obviamente hay una muy fuerte que no está ahí, que es la 7ª, es el por qué. Entonces, miremos lo que dice Hechos 8, 26 a 27. Es una historia muy buena. Ahora, quiero hacer un preámbulo de esta historia. ¿Cómo antes de prepararme para esta clase, fue interesante que escuché a un predicador, y perdone que exponga a otros, no voy a decir el nombre de la persona, no es una persona muy reconocida, pero tenía una audiencia grande. Y esto es lo que decía este predicador. Él decía que las iglesias, como la nuestra, que tenemos bautisterios y tenemos agua estancada, no es correcto bautizar a las personas ahí, porque cuando entran en esa agua y les salen espíritus inmundos, escuche lo que está diciendo él, por ser un agua estancada, a los otros se les va a pegar. Y viene a ser un bautizo, como hoy hay fake news, sería un bautizo fake, un bautismo fake. Él dice, todos tienen que ir a un río. Y a un río porque tiene que moverse, porque es simbólico del Espíritu Santo. Y continúa diciendo. Y además de eso, no en el océano. Porque el océano es simbólico del mundo. ¿Cómo van a ir a bautizar en el océano? Yo he bautizado en el océano. Tuve una señora que estaba muriendo de cáncer y me dijo, pastor, ya me quedan pocos días. Todo lo que pido al Señor es que usted me bautice en
en el océano, allá en Galveston, en el Atlántico. Fuimos, hicimos un viaje hasta allá, la bautizamos y la siguiente semana murió. Eran sus deseos. Me iba a poner yo a decirle, no, tengo que llevarla a un río, porque no es válido en Galveston. Otra cosa que él decía, entonces, cuando usted escucha la ordenanza, dos ordenanzas que hay en la iglesia y la interpretación de ellas, ¿cuáles son? Que son la Santa Cena y el bautismo en agua por inmersión. Cuando se olvidaron de hacerlo por inmersión, un gran tiempo, cuando llegan las plagas, entonces nomás tiraron agua sobre la cabecita de los niños antes de que se murieran para que fueran bautizados. Entonces, ¿se bautiza cuando son infantes o cuando son adultos? Son cuestiones también que tienen que ver con ¿qué? Con interpretación. Entonces, el Jordán. Quiere decir que toda la gente que no ha ido conmigo a Tierra Santa, que no ha logrado bautizarse, excepto yo y mi esposa, que hemos ido a Tierra Santa y fuimos allá al Jordán y nos bautizamos y yo bauticé. Entonces, si estamos verdaderamente bautizados, porque allá fue el lugar donde se bautizó el Señor Jesús. Entonces los demás se quedaron sin bautismo. Imagínense. Y continúan diciendo esas cosas. Entonces dije, cuando había un general del ejército de Siria que tenía lepra, y fue donde el predicador de predicadores, uno de los de doble porción de unción, Eliseo, a que le sanara. ¿Y dónde lo mandó Eliseo a sanar? ¿A dónde? Al Jordán. Ningún estanque. Al Jordán. 7 veces. Hasta que entendiera que el orgullo mata, que el orgullo daña, que el orgullo nos da a hacer lepra. Entonces, quedó la lepra de ese hombre en el Jordán. Más adelante, ¿quién fue bautizado en el Jordán? Jesús. Ve cuando alguien toma una interpretación a su manera, personalmente, y no ve todo el compendio. Entonces dice, Jesús se bautizó en agua de río, y empezó a decir, y también lo hacían los demás, y entonces entramos a esta historia. Póngale cuidado a esta historia, ¿cómo la hemos de interpretar? Porque hay que estar en el lujo del detalle. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, porque venía alguien desde allá, venía alguien muy clave, el cual es desierto. Entonces él se levantó. ¿Qué es? Es un desierto. No es un lago, no hay un río, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro. Imagínense, este hombre va en su coche y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ya no es un ángel el que le está hablando a Felipe, no, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudió Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entienden lo que lees? ¿Y cuál fue la respuesta? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero, es que 54, ¿verdad? Y como cordero fue delante, perdón, 53, de lo que y como cordero fue delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Él no sabía de quién estaba hablando Isaías. Y su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará?
porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿Para qué le pregunta Felipe? ¿Para qué le pregunta Felipe? Felipe estudiaba y Felipe estuvo alrededor de Jesús y él tenía la respuesta por medio que el Espíritu Santo le envió. Y respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego me digas qué dice el profeta de esto, dice de mí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Comenzando la escritura. No sabemos de qué libros arrancó Felipe para hablarle a este eunuco, pero me imagino que la conversación fue muy rica y muy amena y muy instruyosa. Entonces, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Ahí no nos dice si fue lago, si fue un charquito, si fue un río, o una pila, o un oasis. Estaban en un desierto. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo: a cierta agua. Y dijo al eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Que todo lo que preguntó el eunuco, sentido común, que dijo: aquí hay agua. Él no dijo: ¿esto es un lago o es un río? ¿Es un océano o un arroyo? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Miren la belleza. Después de recibir la interpretación de lo que estaba diciendo en Isaías, vino la interpretación, la recibe y responde a ella. Por eso es tan importante la interpretación. Y me da tristeza con personas que no estudian las palabras, se suben al púlpito y dicen tantos disparates y la gente amén, amén y amén, porque tampoco están estudiando, están dependiendo. Gracias a Dios que en nuestro ministerio procuramos lo más posible que todos entren a un seminario, que todos estén aprendiendo, porque Dios nos llama a cuentas y todos tienen que estar empapados con la palabra del Señor. Entonces, después de interpretar, viene lo más, después de sumar todo esto, de observar, de escuchar, entender, interpretar, ahora viene el aplicar. Y el aplicar es recibir el entendimiento y decir: sí, lo voy a hacer. Sí. Hay personas que a veces uno tiene que preguntarle: ¿qué parte de la palabra no fornicarás entiendes o no entiendes? ¿Qué parte de la palabra no palabra corrompida salga de vuestra boca? ¿Qué tal palabra tenemos que a ver si entiendes o no entiendes? No robarás. Es que según la interpretación, ¿no es cierto? Entonces el aplicar. Miremos el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo recibió la palabra en vivo y en directo. La palabra llegó a Pablo como un láser. Porque Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús resucitado. Y Pablo cuenta su testimonio, lo repite una y otra vez. Era como él atraía a las personas contando su encuentro con Jesús. Y dice él en Hechos 22, 8 y 9: yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz que le vino a él, ese láser que le vino a él, y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? El Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Y sabe qué hizo Pablo después de eso? O sea, aún cuando no puedan ni ver y lo tuvieron que tomar de la mano, ¿sabe qué hizo Pablo? Se fue a Damasco. ¡Oh! ¡Qué inspiración del pastor! Sencillo. Escuchó al verbo y respondió al verbo.
Si Pablo no va a Damasco, nunca éramos conocido de Pablo. Así de sencillo. Es escuchar y interpretar y obedecer, aplicar. Y el ejemplo de los 3,000 convertidos durante la prédica del apóstol Pedro, cuando la primera prédica se levanta este hombre que era un solo pescador, ungido por el poder del Espíritu Santo, le habla a 3,000 adultos ahí, había niños y demás, pero ahí estaba el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, y cuando ellos oyeron el Evangelio, la explicación del Evangelio, que empieza el versículo 1 a 36, ellos responden en el 36 con algo bien fuerte diciendo, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y fue así como ellos vinieron al conocimiento de Jesucristo, se bautizaron, recibieron a Jesús y se bautizaron.